del nuevo Código Penal, que incluye castigos de hasta 3 años de cárcel a quienes participen en una manifestación en la que se bloquee una vía pública. Samir, ¿qué te parece si empezamos compartiéndote lo que el público nos ha dicho respecto a la pregunta que tiene que ver con el tema? Dice: buen día, ¿por qué legislar al respecto si ya existe ese delito en el título 3º, capítulo 1 del Código Penal de Coahuila, en su artículo 282, fracción Primera, lo que a la letra dice sanciones y figuras típicas de ataques en vías de comunicación, se aplicará prisión de 15 días a 4 años y multa. Ataques a las vías o medios de comunicación a quien obstaculice o dañe algunas vías de comunicación. Otros comentarios tienen que ver si lo van a hacer lo mismo con las peregrinaciones o las manifestaciones religiosas, adelante, no nada más con las políticas. Más comentarios respecto a esto tienen que ver con si hay tan pocas manifestaciones, porque pretenden coartarlas. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el espíritu con el que nace o con el que se retoma esta revisión de las manifestaciones y la posibilidad de penalizarlas a quien bloqueen las vías públicas? Bueno, primeramente, muy buenos días. Muchas gracias, Marcela, Juan, como siempre, la invitación, y sobre todo a los radioescuchas que, como siempre, así están con ustedes, ¿no? Miren, yo quiero aclarar algo. Primero, no es un tema referente a la manifestación, ¿eh? Bien lo comentaste tú, Marcela, en la persona que nos comentó el tema ya está establecido en el código actual. O sea, todavía no se aprueba, ya se aprobó en el Congreso, ya nos falta que se dé su publicación y después de 30 días entra en vigor la nueva, en este caso, nuevo Código Penal. Efectivamente, en el artículo 282 establece muy claramente las sanciones y figuras de ataques a las vías de comunicación. ¿Qué se hizo? Se amplió. ¿En qué sentido? Bueno, artículo 319 en el nuevo código sería bloqueo de tránsito en vía pública o retención de vehículo de servicio público. 2 modalidades: bloqueo en vía pública, primera, y segunda, retención de vehículos de transporte de servicio público. Aquí no se está manejando en un término, digamos, literal de manifestación. Pero si llegan a manifestarse, para que se dé el delito, y en este caso, en bloqueo de vía pública, tiene que destruir el paso de vehículos y amenace a los conductores. O sea, se tienen que configurar esas dos cosas para que se pueda dar el delito. Si tú estás en una manifestación pacífica y estás obstruyendo, por lo general siempre todos los manifestantes dan oportunidad de que un carril se libere. Y ahí no se configura el delito. Tendría que amenazar a los conductores en su manera física y en su patrimonio para que se pueda dar el delito, y en este caso de bloqueo de vía pública. Entonces, yo creo que no es para aclarar el contexto, se tienen que reunir 2 requisitos para que se dé el delito. Bloquear la vía pública y aparte que amenace a los conductores. Ese sería un supuesto. En el segundo supuesto, la retención de... Perdón, antes de que pase el segundo supuesto, ¿tienen que ser los dos juntos? Sí, es claro. decir, el bloqueo total y la amenaza, o con que se dé uno? No, se tienen que dar los dos. Y te explico por qué. Si me permiten leer literal el artículo. Artículo 319, fracción primera. Bloqueo en vía pública. A propósito y en grupo de 5 o más personas obstruyan el paso de vehículos por una vía pública del Estado o sus municipios y amenace a los conductores con lesionar su libertad, su integridad corporal, patrimonio u otro bien jurídico sin intentar pasar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se tienen que dar los supuestos. Entonces, para que el supuesto se dé, pues tendría que tener una amenaza hacia la persona, hacia su vehículo, y posteriormente también que no permita ningún tipo de paso. Yo creo que tenemos todos los ciudadanos también nuestra garantía de tránsito por nuestro país. Los derechos humanos terminan, se limitan cuando estás afectando a otro derecho humano también, ¿no? O sea, yo tengo el derecho de manifestarme, inclusive viene en nuestra Constitución, pero también tengo el derecho de tránsito. Como ciudadano, independientemente que a lo mejor estoy a favor o no a favor de tu manifestación, yo por esa vía puedo transitar cuando yo tenga el derecho de hacerlo. En este caso yo voy a pasar por ahí, y si tú me lo estás impidiendo, me estás afectando un derecho, como yo te voy a tener que solicitar que lo hagas. Es entonces que ahí tenemos que ponernos muy de acuerdo en que para que se aplique lo que viene siendo el bloqueo en vía pública, se tiene que destruir el paso de vehículos y que se amenace. Aparte hay un agravante: si lo amenazas
Ahora, con pistola o una violencia física de una manera donde afecte tu patrimonio o tu integridad, se aumenta la pena. Pero bueno, yo creo que no es para bloqueo de manifestaciones, ¿eh? El sábado pasado tuvimos una manifestación por la Alameda, creo se hizo de manera pacífica, no hubo ningún problema, todos estuvieron de acuerdo. Caray, se busca que cuando uno tiene derecho a manifestarse, lo haga, siempre y cuando no te afecte mucho a lo que vienen siendo los demás transeúntes. Pero aparte, más que eso, también va encaminado a la delincuencia organizada. Cuando efectivamente se dan bloqueos de vehículos, también va para allá. O sea, este delito lo configuramos también, bueno, desgraciadamente en otras entidades como Tamaulipas o Chihuahua, o en otras partes del estado, inclusive a veces aquí en Coahuila, pues, ponían vehículos, ¿no? ¿Qué será? ¿Que más fácil que los detengan por bloquear que por las actividades delincuenciales que yo creo que se tiene que integrar. Cuando te pones una denuncia, en este caso, cuando hay un proceso, pues caray, todos los delitos que están cometiendo se tienen que integrar en averiguación, y en este caso en la carpeta de investigación, y bueno, que se dé el proceso jurídico adecuado. Pero es parte de lo que también ellos tienen que responder por andar bloqueando lo que viene siendo tránsito en vía pública, ¿no? Ajá. Mira, hay preguntas y es un tema que ha llamado mucho la atención al público, Samir. Mira esto. Cuando reclamamos a la autoridad la reparación de un servicio y no se hace caso, lo único que nos queda para que nos lo hagan es bloquear calles. Si yo bloqueo para que la autoridad me haga caso, me van a llevar a la cárcel, y a la autoridad, ¿qué le harán por no cumplir con su trabajo? No, creo que lo has explicado. O sea, el bloqueo de una calle tiene que configurarse de determinada manera y tiene que haber una conjunción de varios elementos. De varios elementos para que pueda penalizarse. Así es. Buenos días. Una pregunta para Samir. ¿También esta ley se aplicará a quien cierra las calles para jugar fútbol, piñatas y ponen sus brincolines, y a los partidos que ponen sus templetes para sus reuniones o manifestaciones? Bueno, en determinados casos también el ciudadano pide permiso a la autoridad correspondiente. En este caso, yo estoy seguro que tanto el PRI como el PAN y demás partidos políticos, cuando van a hacer un mitin, hacen lo correspondiente, piden permiso a las autoridades, y bueno, ahí se les otorga siempre y cuando no afecten. Yo creo que en este caso, cuando un ciudadano quiere poner una fiesta, un brincolín, pues tiene que ir también a la autoridad y solicitar el permiso correspondiente. No es algo, que tenga que violentar un derecho que ellos tengan. Simplemente, pues hay que también responder, porque tanto tu derecho puede afectar el derecho de otro, entonces hay que solicitarlo con forma y con tiempo. ¿Qué va a pasar con las danzas? Acaba de ser el día de San Judas y había un montón de calles cerradas y nadie les decía nada. Es como te digo, yo creo que son temas más que de orden estatal, son temas de orden municipal, donde se tienen que organizar. Sin embargo, para que se dé el delito, y sobre todo en la pregunta que se dio en el programa de manifestación, no hay delitos siempre y cuando no afecten y no amenacen a los conductores. Si los amenazan en que les van a golpear el vehículo, o inclusive golpean su vehículo o golpean a un integrante del mismo, pues ahí sí se está dando una afectación directa a la persona. Ya está afectando el derecho también de ellos. Ok, Manuel Soto pregunta, ¿quién va a definir si agredió o no y si obstruyó o no? Fuerza Coahuila, dicen, no es para bloqueo de manifestaciones. Entonces, ¿para qué es? Bueno, para bloqueo también de la delincuencia organizada. O sea, acuérdense lo que está pasando o lo que pasó en Oaxaca, que inclusive hubo momentos en que no llegaban los víveres en las situaciones complicadas porque bloqueaban las calles. Nosotros no queremos y no vamos a permitir que se bloqueen por intereses particulares cuando hay problemas a veces en cuestiones comunitarias que debemos de atender, ¿no? Para que se configure un castigo de hasta 3 años de cárcel, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno, primero tendría que ocurrir que se manifiesten, que no dejen ni una oportunidad de transitar en ningún tipo de vehículo, y cuando se esté, en este caso, manifestando, a los conductores los agredan, los lesionen, y ahora sí se configura el delito. Y aún así, el Ministerio Público, en este caso con el juez, tendrían que determinar si es adecuada de 1 a 3 años. Ellos tendrían que implementar la pena. Yo no sería el juez para decir que fuera 1 o 3 años. Ellos serían los que tendrían que juzgar en qué cantidad de años tendrían la pena si fuera el delito así, de esa manera, ¿no? Bueno, más comentarios. Si no detienen a la delincuencia organizada cuando bloquean, menos van a integrar una carpeta de investigación sin detenido. No culpen a la delincuencia de sus
sus incompetencias, es lo que nos dice un radio escucha, Samir. De verdad, ¿no hay más temas? ¿O este tema sí era importante, a pesar de que ya estaba ahí perfilado? No, hay muchos temas, ¿no? Inclusive el tema que causó mucha polémica, pues el tema del aborto, ¿no? Entonces yo creo que ese tema nosotros, todos los legisladores, y te hablo de todos los partidos, lo discutimos, lo analizamos. La propuesta inicial venía que se despenalizara el tema del aborto. Entonces fue un tema que inclusive muchas organizaciones civiles fueron al Congreso, los escuchamos, los atendimos, vimos los pro y los contra, gente, en este caso mujeres que están que tienen el derecho de decidir por su cuerpo, bueno, también fueron y expresaron su idea. Creo que este delito que lo querían despenalizar, pues llevó a que tuviéramos un acuerdo todas las fracciones políticas y bueno, se queda de la misma manera con algunas modalidades diferentes en el tema de caso de violación, caso de una malformación grave o congénita muy fuerte, o en el caso de una persona que aborte de una manera causal o natural también. Todo eso se estableció y bueno, sigue igual, no se despenalizó el aborto, seguimos trabajando con eso. María Eugenia Salas también se comunica y dice: yo no estoy de acuerdo con la sanción, es ir más para coartar la libertad de expresión, y nuestros representantes y nuestros gobernantes tratan de buscar la forma de cómo tener más controlada la población. Son formas de represión más que de ayudar, quieren mantener a la población más callada. Lo que deberían hacer es ser honestos, aplicar sus principios a ellos. ¿Quiénes los sancionan? En México se hace mal uso del poder, es lo que dice María Eugenia. Y también Juan Antonio Zavala dice: en verdad él va a aplicar la ley contra los Uber, sería más bien aplaudido por todos los taxistas que andamos legalmente. Ojalá él sí tenga palabra para detener a los carros amarillos con placas particulares que hasta taxímetro traen y andan piratas dando el servicio público. Bueno, este es otro tema, pero lo vamos a abordar precisamente el sábado en la mesa de análisis. Sí. ¿Algún comentario para lo que dijo María Eugenia? Mira, comentarte que no estamos nosotros sancionando ningún tipo de manifestación, estamos sancionando el que se manifiesten de una manera donde bloqueen el tránsito de otra persona con la intención de dañar o afectar a una comunidad. Nosotros, en lo personal, el artículo establece muy claramente esos supuestos. Y se lo comento a la que dio el mensaje, ¿no? El bloqueo en vía pública tiene que destruir el paso de vehículos, que también tenemos el derecho a manifestarnos, y amenace a los conductores de una manera que se sienta física o patrimonial. Si no se dan los supuestos, no se comete el delito, no se puede penalizar. Es entonces que creo que no es en esencia para una manifestación. Se pueden manifestar en donde gusten. Tenemos una plaza mayor muy grande, tenemos vías de comunicación también grandes donde pueden permitir también el tránsito libre sin ningún problema. Yo creo que el manifestarse sin lesionar ni amenazar a una persona, creo que es lo más adecuado, ¿no? Dice: se entiende perfectamente la ley, la pregunta es ¿quién va a dar su parte o fe? ¿Un ministerio público, un policía municipal? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, en este caso ya le corresponde directamente a las autoridades municipales y por supuesto al Ministerio Público. Puede dar fe, lo que viene siendo un policía municipal puede dar fe, testigos. O sea, cuando se abre un proceso, hay un afectado y ese afectado también tiene derecho a decir: no hicimos nada, no estábamos amenazando a ninguna persona. Creo que las garantías están muy claras y muy establecidas. La garantía de manifestación dice y establece claramente que debe ser de una manera pacífica sin afectar a terceros. Y aquí, cuando tú obstruyes una vialidad, ya estás afectando a un tercero. Okay. ¿Qué buscamos? Caray, yo he visto y he estado en varias manifestaciones donde la gente se inconforma por muchas cosas y obstruyen una parte de la vía y otra parte permiten que los vehículos pasen. Y es una forma de presión para que las autoridades vayan y resuelvan un conflicto que puedan tener. Pero no están amenazando al conductor, ¿eh? O sea, no están amenazando al conductor. 4 WhatsApp se refieren a que deberían de ocuparse más de la megadeuda que de este tipo de temas. La megadeuda se está trabajando, yo creo que ahí todas las fracciones en la comisión que está establecida de la megadeuda en el Congreso lo están revisando y ellos tienen que poner su granito de arena en decir cómo está el proceso. Eso es una realidad que se tiene que resolver y ellos lo tienen que hacer. Te preguntan, Samir, y apartándonos un poco de este tema, que si conoces ya la evaluación que hicieron Redes Poder, donde están analizando el trabajo de los legisladores locales.
No, fíjate, no me ha llegado. Si me ha llegado, no lo he revisado. Bueno, sí, porque ahí hubo una investigación y entonces en referencia a la cantidad de dinero que ustedes reciben, a la cantidad de ausencias que han tenido, a la cantidad de iniciativas, ya sabes, todo este procedimiento de evaluación. Perfecto. No, bueno, mira, yo te diría que hemos tenido un trabajo intenso. Se nos acaba de aprobar hace unos días en la Ley de Tránsito y Movilidad, la ley, en este caso nosotros presentamos una ley que es Ley de Bicicultura y Derecho Humano al Uso de la Bicicleta. Se integró toda esa iniciativa a la Ley de Transporte y Movilidad en el Estado, donde en este caso los que usan la bicicleta ya tienen el derecho humano a usarla. Entonces, si vamos a analizar todas las propuestas, yo con mucho gusto estoy a la disposición y a la orden. Dice, no invente, la policía no llega cuando les llamamos, los ministerios públicos no integran bien los casos, los van a distraer de su trabajo, vivimos en el estado del nunca jamás. Bien, pues esta es la postura de Radio Escuchas y creo que has explicado entonces de qué va esta. Se tienen que dar dos elementos jurídicos para que se pueda penalizar, en este caso, una manifestación. No creo que se dé, es muy complicado. Muy bien. Samir, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias contigo, Marcelo.